Bien, buenas tardes. Bueno, tenía que hacer el prefacio y tenía que hacer el epílogo de este curso. Primeramente, agradecerles por su asistencia, felicitarlos por la graduación, la colegiatura y bueno, comienza una nueva etapa. Vamos a hablar de intoxicaciones, un tema bastante solicitado en este perfil epidemiológico de las patologías más vistas en SUSERUMS, y vamos a hablar de las intoxicaciones más importantes. Para eso tengo que conocer los toxisíndromes o síndromes tóxicos, de los cuales el colinérgico, el anticolinérgico son los más frecuentes. En tercer lugar, antes que el simpático mimético, está el hipnótico sedante. El uso de benzodiazepínicos en exceso produce depresión respiratoria y conlleva una acidosis. Pero el colinérgico y el anticolinérgico son los toxisíndromes más importantes. Y hay otros por opioides, serotoninérgicos, alucinógenos, antidepresivos, extrapiramidales. La historia clínica les va a decir: doctor, le traigo a mi hija porque se tomó 3 sachets, y entonces trae los sachets y ustedes dicen es un rodenticida, es un plaguicida. O sea, hay una historia, se tomó un blister de diazepam. O sea, la historia clínica indirecta les va a llevar más o menos en el contexto de los toxisíndromes. Bien, vamos a hablar del síndrome anticolinérgico. Ciego como un murciélago es el aforismo, seco como un hueso, rojo como una remolacha, caliente como una brasa y loco como una cabra. Es lo que, en el buen sentido simple, engloba el síndrome anticolinérgico. Y el síndrome anticolinérgico tiene características tanto del sistema nervioso central y neurovegetativas: confusión, agitación, alucinación, temblores, importante los movimientos neurológicos, hasta convulsiones, incluso fiebre. Del punto de vista neurovegetativo, la midriasis, parte importante de un paciente intoxicado es hacer el reflejo pupilar, el reflejo fotomotor, para ver cómo están las pupilas. En el anticolinérgico la característica es la midriasis, ¿no? Y en el colinérgico es la miosis, taquicardia, sequedad de mucosas. El paciente está seco, como dice el ejemplo, seco, ¿no? Y retención urinaria, incluso ustedes examinan y encuentran globo vesical. El cuadro clínico ya referido, donde la característica es la midriasis, la taquicardia, el disvarío, la agitación. El paciente está, ¿no? Por eso dice loco, orate, ¿no? Un cuadro agudo. ¿Y qué agentes te conllevan a este cuadro de síndrome anticolinérgico? Antihistamínicos, antiparkinsonianos, atropina, espasmolíticos, antipsicóticos. Y en el contexto, la historia clínica, el antecedente que tomó en exceso, les va a llevar a plantear un síndrome anticolinérgico. El más frecuente es por atropina. Es por ello que cuando un paciente tiene intoxicación por órganos fosforados, lo llevamos a intoxicación por atropínicos. O sea, yo voy a manejar bien mi paciente con fosforados llevándole a intoxicación por atropínicos. Si no sale ese componente, el paciente no ha salido de la intoxicación. Es un buen dato, ¿eh? Pero miren, antihistamínicos, antiparkinsonianos, la historia les dirá. Tratamientos inmediatos: lavado gástrico, las 6 primeras horas. Después de esa situación ya no tiene el por qué hacer lavado gástrico, mucho más si lo ha ingerido el paciente, ¿no? Sulfato de magnesio, fisostigmina, ahí está la dosis, 2 miligramos endovenoso en bolo, y en niños se reduce. Puede haber componente cardiológico, incluso asistolia. Ahí están los trastornos neurológicos: midriasis, temblor, convulsión, agitación, trastornos neurovegetativos, palpitaciones, taquicardia y trastornos metabólicos, acidosis láctica, hipocalemia. Pero no vamos a tener esto a la mano para ver la gasometría, no, sería utópico pensar.
Lo que sí vamos a tener el contexto clínico. Si el paciente tiene esa historia de intoxicación y está con respiración de Kussmaul, está con acidosis láctica. Si el paciente tiene alteraciones del pulso, en este caso arritmias, taquiarritmias, la hipocalemia. La hipocalemia tiene como manifestaciones cardiovasculares. No nos olvidemos también las debilidades. Síndrome simpático mimético, cuadro clínico, ahí está, sudoración, hiperpirexia, taquicardia, hipertensión, arritmias, hiperreflexia, convulsiones, midriasis, paranoia. Miren, ¿y cuál es el ejemplo? El agente: cocaína, anfetaminas, descongestionantes. Hay que tener mucho cuidado con los descongestionantes. Los medicamentos antigripales que tienen pseudoefedrina. Algunas veces el paciente se excede y toma 2, 3, 4, 5 tabletas y viene a la emergencia no por la gripe, viene por componente o síndrome simpático mimético. Mucho cuidado. Y ahí están los efectos alfa-miméticos, beta-miméticos, cocaína, crack, anfetaminas, éxtasis, la historia clínica, la historia del agente, de la noxa, y efecto beta-mimético, teofilina, salbutamol, cafeína. Mucho cuidado con el salbutamol, van a tener pacientes con cuadro bronquial, bronquitis, asma, van a nebulizar y a veces se van a entusiasmar con las nebulizaciones. El paciente va a tener temblores, que es algo frecuente, el temblor, pero algunas veces se puede exceder y puede llevar a una intoxicación simpático-mimética. Tratamiento: sedación, hay que relajar al paciente, uso de barbitúricos y benzodiazepínicos. El benzodiazepínico que se usa es el diazepam, que viene de 10 miligramos. Síndrome hipnótico sedante, los famosos pepiados. La combinación de alcohol con benzodiazepínicos produce una gran depresión respiratoria que puede producir paro cardiorrespiratorio, muerte súbita. Ahí está. Síndrome caracterizado por depresión del sistema nervioso central causado por agentes GABAérgicos. Es una urgencia. Esta combinación es nociva. Se dice que los benzodiazepínicos se sinergizan cuando se toma con alcohol. Y esa es la fórmula de los pepiados. Y ahí está. Barbitúricos, benzodiazepínicos, etanol y otras sustancias. Características: miren, paciente somnoliento, estupor, sedación, hipoventilación. Acuérdense que hay una depresión del centro respiratorio y esto conlleva acidosis respiratoria. El paciente puede tener hiporreflexia y esto es lo que conlleva, ¿no?, a depresión respiratoria y cardiovascular, y esto puede llevar a un paro en el paciente. Tratamiento: medidas de soporte, y algunas veces para que despierte el paciente se usa benzodiazepínicos, el antídoto, el flumazenil, para la intoxicación por benzodiazepínicos. El flumazenil tiene una respuesta muy transitoria, solamente para que despierte el paciente, debido a que compite con el receptor de los benzodiazepínicos. Revierte la sedación. Algunas indicaciones son los que se toman en cuenta. Generalmente los centros de salud, los establecimientos tienen en su kit, tienen atropina, tienen flumazenil, tienen naloxona. Acuérdense que son 3 medicamentos importantes: la atropina para intoxicación por fosforados, la naloxona para intoxicación por opioides y el flumazenil para intoxicación por benzodiazepínicos. Pero las medidas de soporte son importantes y hay que valorar también el Glasgow. Si el paciente tiene un Glasgow menor de 8, se tiene que intubar y hacer apoyo ventilatorio. Ya la situación clínica se complica. Si necesita apoyo ventilatorio, ustedes hacen la atención primaria inmediata y deriven, transfieran, referencia. No se olviden. Síndrome colinérgico. Dentro de los síndromes es el más frecuente, lo que van a ver ustedes en su vida de serumistas. Y ahí están las presentaciones: Paratión, Malatión, Asuntel, una serie de nombres. En el Perú usan bastante el campeón, que lo usan como insecticidas, lo usan en zonas agrícolas para fumigación, pero también lo usan como gesta suicida. Y esto es importante, descifrar la dosis, la cantidad, las sustancias que tiene, para discernir de este síndrome colinérgico si hay un síndrome muscarínico o un síndrome nicotínico. El muscarínico, las pupilas, miosis,
broncoespasmos, los sibilantes, los roncantes, acumulan muchas secreciones, cialorrea, la bradicardia, pero también puede haber taquicardia, dolor abdominal, incluso diarreas, con un hiperperistaltismo, sudoración, vómitos, y desde el punto de vista nicotínico, fasciculaciones. Cuando tienen un paciente con trastorno del sensorio, con fasciculaciones y miosis, está en su misión buscar y descartar que no sea una intoxicación por órganos fosforados, o sea, un síndrome colinérgico, no se olvide. Y el antídoto es la atropina. La atropina, que tiene distintas formas de presentación, de 0.5 miligramos, de 1 miligramo, de 2 miligramos. Ustedes en la primera clase les dije, revisen su stock de farmacia, qué medicamentos tienen, en qué dosificación, tienen un Cardex. Y un síndrome central, donde hay una depresión del sistema nervioso central, agitación, cefalea, temblores, confusión, ataxia, hasta cuadros severos de convulsiones y coma. El cuadro clínico ya mencionado, pero miren, incluso puede llegar a edema pulmonar. Acuérdense que la fisiopatología de la intoxicación o síndrome colinérgico es la hipersecreción, la exudación alveolo capilar. El paciente tiene una congestión pulmonar, crépitos generalizados, puede incluso tener esputo asalmonado y manifestaciones cardiológicas, hasta convulsiones. Insecticidas, órganos fosforados, carbamatos, estos son los dos más frecuentes, pero miren qué otras sustancias dan intoxicación por órganos fosforados o síndrome colinérgico: fisostigmina, hidrofonio y algunos otros tratamientos. Tratamiento de elección, atropina. No hay una fórmula magistral, es dosis-respuesta. Rompan 20, 30, 40 ampollas, probablemente ustedes tienen que llevarle a la intoxicación atropínica al paciente. Cuando el paciente está pletórico, esté seco, quiere decir que están manejando bien su intoxicación por fosforados o síndrome colinérgico. Si no llegan todavía a ese objetivo, todavía el paciente no está revirtiendo con la atropina el síndrome colinérgico. Una serie de nombres comerciales, siendo el campeón el más usado, y algunos carbamatos también tienen anticoagulantes, rodenticidas. Por eso, aparte de la atropina, le damos vitamina K con Aquion de 10 miligramos, no intramuscular, todo endovenoso. Y esta es la fisiopatología, ¿no? Muy conocida. Esta es la placa mioneural, esta es la acetilcolinesterasa, la acetilcolina. Aquí está el problema, ¿no? Un gráfico mucho más puntual, ahí está, la acetilcolinesterasa, se hidroliza, se forma la acetilcolina y esto deriva en ácido acético y colina. Y miren dónde bloquea el carbamato, órgano fosforado. Y es por ello que prevalece la función. Y los síntomas se exacerban, tanto muscarínicos y nicotínicos. La acetilcolinesterasa es la enzima responsable. Esta acumulación produce una exacerbación de síntomas muscarínicos y nicotínicos. Ahí están los plagicidas, inhibiendo la actividad colinesterásica, y la acetilcolina. La misma información ya vertida, y ahí tenemos la salivación, el lagrimeo, la diarrea, la broncoconstricción, la broncorrea, bradicardia, nicotínicas, ahí está, hiperglicemia, palidez, taquicardia, y efectos centrales, cefalea, confusión, hipotensión, hasta depresión del centro cardiovascular. Vamos a incidir en los síntomas, porque esto algunas veces es importante. Muscarínico, no se olviden la miosis; nicotínico, no se olviden las fasciculaciones; y del sistema nervioso central, las convulsiones. Una triada clínica muy frecuente. Se puede dividir en grados. ¿Cómo enfocar un síndrome por intoxicación por órganos fosforados? A nivel digestivo, miren, si tiene manifestaciones digestivas, náuseas, vómitos, hasta un componente de cialorrea que le da un grado de moderado a severo. Pero miren el patrón respiratorio: si hay broncoespasmo, grado 1; si hay hipoxemia, grado 2; si hay insuficiencia respiratoria, grado 3. Neurológicas,
desde miosis, somnolencia, hasta depresión y convulsiones, que es grado 3. Cardiovascular, lo primero que van a encontrar es taquicardia, y cuando encuentren un paciente con intoxicación por fosforados, bradicardia, quiere decir que el cuadro es severo. Doctor, ¿y para qué sirve clasificarlo en grados? Para el pronóstico. El paciente puede estar tan impregnado, tan intoxicado, que el pronóstico severo le va a dar una respuesta sombría, pese a que ustedes comiencen el tratamiento con atropina. Fasciculaciones, mayores fasciculaciones, incluso en la lengua. Y laboratorias, la colinesterasa, que no es el objetivo de este curso, porque esto no lo van a tener a la mano. Bueno, ni siquiera en el hospital lo tienen. Un caso clínico, miren, varón de 45 años con trastorno delirante, paranoide, en tratamiento con intención autolítica, miren, ingiere 200 centímetros cúbicos de insecticida de órganos fosforados, este es el nombre, y se inyecta la misma solución en deltoide de extremidad superior, clínica inicial de miosis, hiperhidrosis, cialorrea, parestesias, debilidad y estupor. Este es un dato importantísimo, porque se dice que un paciente que hace intoxicación por órganos fosforados, en la evolución puede hacer un síndrome de polineuropatía, y esto puede llevar a un cuadro crónico. Vía y tiempo de intoxicación, composición y cantidad del plaguicida, esto es lo que evalúa el toxicólogo. Tratamientos caseros administrados, examen físico. Descontaminación, acuérdense que el baño, el lavado, y eso lo hacemos también cuando llega un paciente a nuestra emergencia con intoxicación por órganos fosforados, mucho más si tiene antecedente de actividad agrícola, si estuvo fumigando la ropa, ¿no? Quitar la ropa, lavado gástrico, lavado prolijo de cuero cabelludo, ocular, cutáneo, aspiración de secreciones, oxigenoterapia, incluso hasta manejo de vía aérea. Si hay convulsiones, tenemos estas alternativas: diazepam y difenilidantoíno, el sulfato de atropina, que esta es la dosificación, mucho más si es un paciente pediátrico. Antes de la pralidoxima, que es otro antídoto también importante, y la ovidoxina, que no lo tenemos a la mano, la pralidoxima sí lo tenemos a la mano. Y ahí está la atropina, de 1 miligramo, dosis endovenosa, en bomba de difusión, pero no hay bomba de difusión. Ustedes son la bomba de difusión, ¿no? Agarran su jeringuita de tuberculina y van poniendo, van cargando y van monitorizando cómo están las pupilas, cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si hay cialorrea, si hay fasciculaciones. Cuando desaparezcan las fasciculaciones, mejore la miosis, mejore la cialorrea, quiere decir que están manejando bien a su paciente. Abren su hojita de monitorización y miren algunas situaciones, ¿no? La frecuencia cardíaca, la pupila, la presión, incluso puede haber hipertermia, ¿no? Y a esto tienen que llevar a su paciente, llevarlo al otro extremo. Hospitalizar, hidratar una vía, un cloruro de sodio, ¿no? Despojar la vestimenta, lavado con carbón activado, acuérdense, son de 3 a 6 horas nada más, pero a más horas menos efecto el carbón activado, y las medidas de soporte. Y el uso de la atropina y aditivos como la rantidina o el bicarbonato. Si lo ven el paciente con Kussmaul y no tienen AGA, póngale su bicarbonato sin dudar. Ojo, siempre y cuando el paciente orine. Porque si el paciente no tiene diuresis, le ha puesto una sonda vesical, no orina y le ponen bicarbonato, tienen otra emergencia, un edema agudo de pulmón. No se olviden. A solicitud de muchos colegas que ya hicieron el serum, al hacer ese screening de qué temas, ofidios, ¿no? Mordedura de víbora. Un tema muy importante, sobre todo en las zonas tropicales, a los que les va a tocar el serum en la selva. Ofidismo es un tema a saber, un tema a aprender. Bueno, ¿qué les puedo decir yo con mucho asidero? Bueno, yo he trabajado en la selva, me ha mordido un jergón, que es el ofidio más frecuente en la selva, el que produce más ofidismo. Conozco mucho de ofidismo, revisen el Google, he trabajado bastante en víbora, soy especialista en esa parte, conozco la chuchupi, la nacanaca,
Revisen, ahí tengo bastantes trabajos, bueno, hace muchos años ya, ¿no? Hablamos de la década del 90 y comienzo del 2000, pero he trabajado mucho en ofidismo, he trabajado mucho en ello, entonces les puedo hablar con mucho asidero. Miren este mapa o perfil epidemiológico, que es el ofidismo, es vigilancia epidemiológica. También se reporta, igual que la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, actualmente el Zika y otras enfermedades que actualmente están emergiendo. Y miren la incidencia, ¿no? Por semanas, número de casos. Y miren los departamentos, ahí está, ¿no? Los que van a ir por la sierra, probablemente, los que van a ir por el norte, si no tiene ese norte selva como Cajamarca, Jaén, probablemente no van a ver ofidismo. La alta incidencia de ofidismo no se ha roto en la epidemiología. En mis épocas del 90, Loreto, donde hice mis serums, era la zona de alta incidencia de ofidismo. Luego viene Pucal, Pucallali, pero miren, estas son las zonas que se circunscriben de mayor incidencia de ofidismo en el Perú. Y formas de presentación, y el número de casos en meses, y les doy un dato. El ofidismo tiene un ritmo de acuerdo a las estaciones. Se dice que hay mayor incidencia en cuando llueve. Por favor, cuando llueve y están en la selva, salgan con botas. Cuando llueve y están en la selva y tienen que hacer una visita extramural, un trabajo extramural, tienen que visitar a una gestante en un caserío, por favor, no vayan ni adelante ni al último, vayan al medio. Les digo por experiencia. Doctor, no le entiendo. La víbora generalmente duerme, se despierta al sonido, entonces el que va primero, ¿no? Lo despierta, ¿no? El que va al medio probablemente lo despierta y lo muerde, y el último también puede ser, ¿no? Pero generalmente ese es el quid del asunto, ¿no? Entonces, por favor, cuídense de las víboras. Los accidentes ofídicos. Y ahí está en la DISA, probablemente una gran cantidad de casos estén reportados ahí, ¿no? Miren las incidencias. Y los lugares, ¿no? Los lugares, miren, se reportó también en la zona de Bagua, ¿no? Bagua, Jaén, pero Loreto cambió un poquito el perfil, por acá es el perfil epidemiológico del ofidismo, del Botros atrox, pero va cambiando. Y miren, las zonas achuradas con rojo son zonas de alto riesgo, sin riesgo. Y miren, grupos de edad, y esto tiene una explicación. El curso que no me gustó en la universidad era epidemiología, salud pública, ¿no? Esa cosa, ¿no? Pero cuando extrañaba mis clases para entender un poco estos gráficos, estos histogramas. Y uno debe entender por qué, doctor, este es el grupo etario mayor, porque son los que salen más al campo, a la selva, salen a buscar los alimentos, a cazar los animales, a trabajar. Por eso ellos ya descansan, se quedan en casa y los niños también, pero los niños generalmente sufren los accidentes ofídicos porque acompañan a los padres, o al padre en este caso. La mordedura mayor es en varones más que en mujeres, porque la mujer se queda en la casa en el precepto de esas comunidades y el varón sale al campo a cazar los alimentos, a conseguir los alimentos, a trabajar en la parte de la agricultura. O sea, tiene explicación por este grupo etario. No se rompe el esquema. Esto tiene un fondo de explicación. Masculino 68% y femenino 32%. Ahí están las características de las serpientes venenosas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y estudiarlas. Algunas veces no se sorprendan si les toca su serum en la selva, que traen al paciente y traen a la víbora al costado. Y tienes que identificar qué tipo de víbora es algunas veces. Y ahí están algunas otras características, ¿no? Por el tipo de cabeza, el tipo de extensión de la víbora. O sea, tiene algunas características y son venenosas, pero la mayoría son venenosas. Y esos venenos de las víboras tienen enzimas líticas.
neurotoxinas, por eso un síntoma es la parálisis. Les comento por experiencia propia, ¿no? Me mordió la víbora y comencé a tener parestesias, adormecimiento. Bueno, yo ya me imaginaba en CID, ventilación mecánica, ¿no? Ya se imagina, ¿no? El típico médico, ¿no? Somos los peores pacientes. Se imagina. No, yo ya me imaginaba, le decía a la enfermera que me ponga una sonda que me dolía, pero no importa, para monitorizar mi diuresis, para ver cómo está mi orina, si está roja. Ya se imagina, quería ser mi propio médico yo, ¿no? Hemolicinas, necrotoxinas, todas estas toxinas o sustancias son las características que uno evidencia en la herida, en la zona de la mordedura. Se necrosa, se esfacela, sangra, duele. Todo ello tiene su explicación. Ver el coeficiente de incidencia, la distribución mensual de los accidentes, esto es el trabajo que ustedes van a hacer si están en la selva, el reporte, el género de serpiente, qué serpientes tiene mayor incidencia, pero no se hagan problemas. Botros atrox es la serpiente de mayor incidencia de accidentes ofídicos en el Perú. Doctor, ¿y por qué tenemos que saber el tipo de víbora para el suero antiofídico? Los sueros antiofídicos que tenemos de mayor concentración y uso es justamente para Botrox. No tenemos bastante disponibilidad de otros sueros antiofídicos. Lugar de mordedura, tiempo que tomó en ser atendido. Acuérdense que el paciente fue mordido en un caserío a 3 o 4 horas, tuvieron que traerlo en pequepeque, en canoa, en lancha, o tuvieron que traerlo en una hamaca. Una serie de situaciones que se vive el día a día en nuestra geografía, sobre todo selvática, que es una geografía muy difícil. El grupo de edad, sexo, letalidad. En el trabajo que hice, viendo casos de más o menos 200 casos, y estoy seguro lo van a revisar en el Google, busquen mi nombre con ofidismo y van a encontrar toda esa literatura, van a ver que la letalidad se relaciona al síndrome hemorragíparo. Es lo que uno teme cuando tenemos un accidente por ofidismo. El síndrome hemorragíparo. Epíxtasis, gingivorragia, hematemesis, ya se imaginan, todo el componente hemorragíparo. Y eso lo lleva a éxitos letales al paciente. No nos olvidemos que a más precoz la aplicación del suero antiofídico, el pronóstico es mucho mejor. A más tardío la respuesta al tratamiento, el pronóstico es mucho más sombrío. Botros atrox, pero tenemos a la lachesis, al micrurus, al crotalus, culubiridae, una serie de especies, pero Botros atrox es la especie a conocer, estudiar. Perdón. Aló, buenas tardes, jefatura. Sí, mister, dime. Otro cadáver, hermanito, estoy puedes acercarte al Pardo Figueroa, por favor, que está entre el pabellón 7, que el vigilante te acompañe, por favor, estoy dictando una charla ahí, porfis. ¿Ya? En el Pardo Figueroa, dile al vigilante, por favor. Por el pabellón 7, por el 7, sí, Pardo Figueroa, aula Pardo Figueroa, auditorio, ya estoy ahí, por favor, ¿ya? Listo, gracias. Disculpe, muchachos, parte del trabajo, ser jefe, en el contexto vamos. Accidente botrópico, acciones del veneno, acción proteolítica, ahí está, la proteólisis, ¿no? Acción coagulante, miren, se afecta el factor 10, protrombina, y tenemos que pasar hemoderivados, plasma, crioprecipitados. Doctor, no tengo banco. Entonces, ahí se va haciendo mucho más complejo. Plaquetas, he encontrado petequias, púrpuras, tiene hematuria el paciente, tengo que tomar conductas. Acuérdense, doctores, doctoras, tenemos que hacer la atención primaria. No es que porque no tenga ninguna situación adicional o de soporte no le voy a dar la atención a nuestros pacientes. El paciente tiene que ser atendido con todo el armamento y la herramienta que tenemos, pero atiéndanlo. Póngale un suero, lo que tiene vitamina K, todo lo que le pueden dar. Esa es la atención de su paciente. Luego, en lo posible lo estabilizan y lo derivan. Esa es la conducta idónea. No es que llegue el paciente y dice, no tengo plaquetas, no tengo sangre, no tengo para manejar, llévenlo. No, esa no es la conducta. La conducta es atender, hacer la atención primaria, evaluar desde el punto de vista clínico. Manifestaciones locales.
por experiencia, dolor intenso, intensísimo, un dolor álgido, 100 veces más que un dolor de muela, ya se imagina. Y hay un edema, se comienza a hinchar la zona de la mordedura, se vuelve hipersensible. Y esto es lo que uno teme, ¿no? La necrosis. A mayor hora o a mayores horas de la mordedura, necrosis. Manifestaciones sistémicas, coagulación, edema severo, hemorragias, hematemesis, melena. Esto es lo que tememos, las coagulopatías, los síndromes hemorragíparos. Y luego el paciente hace shock, luego el paciente comienza a hacer oliguria, anuria, ya está haciendo insuficiencia renal aguda por taponamiento. Estas toxinas se molizan y eso tapona los túbulos y el paciente comienza a hacer una ira por taponamiento. Ahí está el Botros atros, no es la víbora que me mordió, pero bueno, ¿no? Algo parecido, ¿no? Imagínense. Y ahí está, las zonas, la reacción local primero. Sí, mister, un minutito por favor. Pase, mister, pucha, te he traído acá, hermano, disculpa. No, sí, disculpa. Otro caso. Ah, sí, la señora. A ver. Ya, de la manito, gracias. Está movido el día, ¿eh? Sí, 18 y 20. ¿Está? Ya se aquí. Ah, con el carro ahí mismo ha venido, bueno. Sí, la moto va arriba. Decía el carro de los italianos. Mister. No, gracias, doctor. Tengas Buen buen día. Muy bien, cuidado con los sellos, por favor, ¿eh? Voy a contar al final unas historias de los sellos. Bien, entonces miren la mordedura y reacción local, miren el edema unilateral de la zona de mordedura. ¿Qué medidas caseras hacen los oriundos de las zonas donde suceden estos accidentes ofídicos? Por ejemplo, le muerden al hijito y la mamá comienza a succionar el veneno y al final se muere la mamá y no el hijito. No, en realidad eso de succión, de torniquetes, no tiene mucho asidero científico. Podría suceder si es que la paciente, la que está succionando, no tiene caries, pero si tiene caries se traslapa el veneno. El torniquete puede producir más necrosis. Hay que saber manejar también esas situaciones. Entonces, y ahí está, miren, las lesiones bulosas, acuérdense que son proteolíticas, flictenas, hemorrágicas, miren, hasta necrosis, que llegan incluso para amputación. Acciones del veneno, proteolíticas, coagulantes, hemorragíparas, neurotóxicas. El paciente comienza a hacer opistótonos, espasmos. Acción hemolítica, comienza a aparecer ictericia flavínica, manifestaciones locales y sistémicas, bradicardia, síndrome vagal, hipotensión. La chesis muta, otro ofidio con estas características, lo conocen por el tamaño, el color, ¿no? Ahí está, miren el edema unilateral, miren en la zona, miren la necrosis. Se comienza a infectar, por eso parte del tratamiento también es antibióticos. Y para flora polimicrobiana, ciproclinda, por ejemplo, es una buena combinación, ciprofloxacina, clindamicina. Acción neurotóxica, acción miotóxica, miren la orina, comienza a ser una vina tipo Oporto, coloración típica, acción coagulante, manifestaciones locales, manifestaciones sistémicas, hasta alteraciones de coagulación. Se dan cuenta que casi todos los ofidios tienen algunas características, pero lo que prevalece en todos los ofidios o accidentes ofídicos es los síndromes hemorragíparos. Por eso se muere el paciente. El crotalus, ahí está, miren, el edema, mordedura por cascabel, miren, esta es la fase neurotóxica, incluso se agrega opistótonos, miren, ahí está, la mioglobinuria. Acuérdense que al morder la víbora hace necrosis muscular y esto puede producir rhabdomiólisis. Doctor, no tengo CPK, creatinfosfoquinasa, no tengo.
le doy esa noticia. Tienen su clínica nada más, su fisiopatología, todos sus conocimientos extrapolados en su paciente. Acción neurotóxica, puede haber parestesias, anestesias, hipoestesias, acción en el sistema nervioso central. El micrurus, otro tipo de variante, miren, ahí está, la zona de mordedura. La naca-naca, la fase neurotóxica, otra fase neurotóxica, miren la tosis palpebral. Puede ser leve, moderado y severa, si hay colapso, si hay hemorragia severa. Si es leve, netamente se localiza en la zona de la mordedura. Este es un cuadrito importante, por favor revísenlo en su PDF, en su aula virtual, del Botros, que es el que deben conocer más, que es el más frecuente. Luego la chesis, el crotalus, el micrurus, pero miren, proteolítica, coagulante, hemorragípara, manifestaciones locales y luego puede haber hasta insuficiencia renal. Y acá la característica neurotóxica, miotóxica, también puede haber alteraciones locales y también manifestaciones hemorragíparas y componentes sistémicos como la rhabdomiolisis. De acuerdo a los síntomas y signos, también hay unas manifestaciones, pueden ser leves, moderadas y severas. Si hay signos locales, si es evidente, si es intenso, si hay signos sistémicos, si es evidente o son ausentes, y el tiempo de coagulación. No tienen TP, tiempo de coagulación tampoco. Nuestros laboratorios en la periferia tienen muchas limitaciones. Si la tienen, a buena hora, utilícenla. Lo que van a encontrar es un tiempo de protrombina, un tiempo de coagulación muy prolongado. Incluso el técnico de laboratorio dice, doctor, infinito, infinito. No hay muestra. Tratamiento inicial, mantener la calma. Ustedes tienen que dar la serenidad, la calma. El conocimiento, la experiencia le da esa fortaleza para que tengan la lucidez necesaria para tomar acciones idóneas, acertadas. ¿Qué hacer? Mantener la calma, tanto al paciente y al entorno, siempre. Aplicar un vendaje compresivo, inmovilizar la extremidad afectada, remover en lo posible los accesorios de los miembros, apuntar o recordar la hora de la mordedura, cuántas horas de que lo trajeron sucedió el accidente ofídico. La compresión e inmovilización son siempre necesarias en lo posible, pero no vayan a necrosar, no torniquetes permanentes, vendajes en la zona. Y quiero agregar un detalle, y eso estoy seguro que lo van a revisar en este trabajo que hice hace casi más de 18 o 19 años. En la zona donde trabajé había mucho accidente ofídico, y solamente teníamos 2 sueros antiofídicos. Pero cuando me decían en el reporte semanal o mensual que uno tiene que hacer cuando es serumista a su centro de referencia, a su centro de salud de referencia, decía que había un suero antiofídico. Doctor, pero había 2. Sí, pues que uno es mío. Ya, hay que entender eso, ¿no? Hay que entender eso. Esa era una enseñanza que había tenido de los otros serumistas que habían pasado por esa zona de alta incidencia de ofidismo. El suero antiofídico es escaso. Imagínense que haya 40, 50 casos de ofidismo y tengo solamente 1 o 2 sueros antiofídicos, imposible. Entonces, los oriundos, los sanichos, le llaman ahí, los empíricos, hicieron un tratamiento importante que le llamaban la piedra negra. La piedra negra es una estructura de hueso de sagino, hueso largo de sagino, que lo queman y eso lo utilizan como su suero antiofídico, digamos así, entre comillas. Y los trabajadores y niños salían al campo, al trabajo, sobre todo los adultos, con su piedra negra en su bolsillo. Le mordía al niño, le mordía a él la víbora, se aplicaban su suero antiofídico, llegaban al centro de salud, me ha mordido la víbora, pero me puse mi piedra negra. Yo cuando era neófito y no conocía de la piedra negra, me sorprendía la evolución del paciente. Ya para terminar, estamos con el tiempo, estamos en el epílogo. Llegó un paciente de 18 años, y eso está en la revisión que hice, con un cuadro hemorragíparo severo.
con epíxtasis, hematemesis, hematuria, sangraba hasta por los ojos. Yo le dije síndrome de Yaguarhuaca. Sangraba por los ojos, tenía hemorragia conjuntival. Yo digo, no hay plasma, no hay plaquetas. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Llegó un sanicho, un empírico, trajo una piedra negra. Yo, manejando el único suero antiofídico que tenía, le puse el suero antiofídico, la vitamina K, hidratación, todo lo posible, su sonda, y el paciente se estaba deteriorando para exitus letalis. Y la sorpresa, 7 años, 8 años en la Universidad del Tacho. Llega el sanicho, un empírico que ni siquiera ha ido a primero de primaria, con su piedra negra, agarra la piedra negra. ¿Dónde le ha mordido? Buscaba la zona de la mordedura, puso la piedra negra. Doctores, esto es para contarlo y transcribirlo. El paciente en 3 horas se fue a su casa de alta. Adiós 8 años en la facultad. Por eso quiero terminar con este ejemplo, con este caso. Respetemos sus creencias, sus idiosincrasias. Respetemos. Si es bueno para nuestra medicina, a buena hora, la medicina natural, la medicina tradicional. No rompamos eso. Recibámoslos de buena forma. Por eso el día que ustedes lleguen a su serum, preséntense a sus autoridades locales, al alcalde, al párroco de la iglesia, al gobernador. Preséntense, hagan presencia y así van a comenzar su trabajo de la mejor forma, atendiendo a sus pacientes con todas las precariedades que puede haber, con todas las necesidades que puede haber, pero con todos los conocimientos que ustedes han aprendido a favor de nuestros pacientes. Bien, muchachos, les deseo los mejores éxitos. Tienen mi teléfono, tienen el email. Estamos para cualquier consulta. Creo que los doctores también. Vamos a poner todos los teléfonos y email de los doctores que han dictado las clases para cualquier orientación en el lugar que estén. Dios gracias, ahorita tenemos pues medios y métodos de comunicación. En nuestras épocas había radio, okidoki, imagínense, ¿no? Cambio, QAP eran los términos que uno tenía y a veces había zonas donde no había radio. Entonces, ese es el consejo, siempre comuniquen a su nivel superior, a su jefe inmediato, comuniquen todas las situaciones clínicas que pueden tener, coordinen su transferencia, llamen, si se van a ausentar, llamen, si están enfermos, comuniquen, todo comuniquen, muchachos. Trabajen en equipo. Ser un líder, dicen, un líder completo. No es que decir, háganlo, vamos a hacerlo. Vamos a vacunar. Yo también vacuno, agarro mi jeringa de tuberculina y comienzo a poner mis vacunas. La predisposición, y eso lo ven como imagen todo el personal de su centro de salud, de su puesto de salud. Ese trabajo, esa predisposición lo ve la población, que es el mejor termómetro, la mejor propaganda para ustedes. Los mejores éxitos, muchachos, los mejores éxitos. Y les agradezco por la confianza. Todo lo que se ha vertido aquí lo vamos a extrapolar para futuras experiencias también. Y les deseo un año 2017 de la mejor forma. Gracias.